Buen presente, querido alquimista, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista gestal y estoy muy feliz de recibirte nuevamente en estas sesiones de canalización de la ley del uno, el material de Ra. Te recuerdo que tienes a tu disposición una lista de reproducción con las sesiones previas y con la introducción a estas canalizaciones. Como siempre, voy a narrarte la transcripción. Hoy nos toca la sesión número 5 y después de la misma te aportaré mis reflexiones y aclaraciones por si te pueden servir para tu propia integración. Deseo que, como siempre, este conocimiento que nos transmite Ra vaya activando las memorias de tu alma y que esta información llegue a ti en el momento en el que más la necesitas. Dicho esto, te dejo con la transcripción. Sesión número 5, 23 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Me comunico con vosotros. Interrogador. La última vez que nos comunicamos estuvimos hablando sobre el aprendizaje de la sanación. De la información facilitada en la sesión anterior, deduzco que primero es necesario purificar el propio ser mediante ciertas disciplinas y ejercicios. Después, para curar a un paciente, es necesario, mediante el ejemplo y posiblemente mediante ciertos ejercicios, crear en él la disposición mental que le permita curarse a sí mismo. ¿Estoy en lo cierto? Ra. Soy Ra. Aunque tu distorsión de aprendizaje-comprensión es básicamente correcta, la elección del complejo vibratorio de sonido no es tan precisa como permite este lenguaje. No es mediante el ejemplo como el sanador realiza su trabajo. El trabajo existe de y por sí mismo. El sanador es únicamente el catalizador, del mismo modo que este instrumento produce la catálisis necesaria para proporcionar el canal que transmite nuestras palabras. Sin embargo, mediante el ejemplo o el ejercicio de cualquier tipo no puede obtenerse ninguna idea para este trabajo. La sanación, el trabajo, es congruente en tanto es una forma de canalizar cierta distorsión de la infinidad inteligente. Interrogador. Hemos decidido aceptar, si se nos ofrece, el honor y el deber de aprender a enseñar el proceso de sanación. Quisiera preguntar cuál es el primer paso que deberíamos emprender para llegar a ser sanadores eficaces. Ra. Soy Ra. Comenzaremos por la primera de las tres enseñanzas-aprendizajes. Comenzamos por el aprendizaje-enseñanza mental necesario para contactar con la infinidad inteligente. El prerequisito del trabajo mental es la capacidad de mantener el silencio del propio ser de forma constante cuando éste lo requiera. La mente debe abrirse como una puerta. La clave es el silencio. Tras la puerta se encuentra una construcción jerárquica que podríais comparar a la de la geografía y en algunos casos a la de la geometría, pues esta jerarquía es bastante regular y mantiene relaciones internas. Para comenzar a dominar el concepto de las disciplinas mentales es necesario examinar el yo. Debe interiorizarse la polaridad de vuestra dimensión. Allí donde encontréis paciencia en vuestra mente, debéis conscientemente hallar la impaciencia correspondiente y viceversa. Cada pensamiento que tiene un ser tiene a su vez una antítesis. Las disciplinas de la mente implican, en primer lugar, identificar tanto esas cosas que aprobáis como las que no aprobáis en vosotros mismos y a continuación equilibrar todas y cada una de las cargas positivas y negativas con su igual. La mente contiene a todas las cosas, por lo tanto,
debéis descubrir esa completitud dentro de vosotros mismos. La segunda disciplina mental consiste en la aceptación de la completitud en el interior de vuestra conciencia. No le corresponde a un ser de polaridad en la conciencia física ser exigente con los atributos, construyendo así los roles que ocasionan bloqueos y confusiones en el ya distorsionado complejo mental. Cada aceptación mitiga parte de las numerosas distorsiones que engendra la facultad que denomináis juicio. La tercera disciplina es la mente. Es una repetición de la primera, pero con la mirada dirigida al exterior, hacia las entidades semejantes que encuentra. En cada entidad existe la cualidad de lo completo. Por ello, se necesita la capacidad de comprender cada equilibrio. Cuando observáis paciencia, es vuestra responsabilidad reflejar en vuestra comprensión mental paciencia, impaciencia. Cuando observáis impaciencia, es necesario que vuestra disposición mental de comprensión sea impaciencia-paciencia. Este es un ejemplo sencillo. La mayoría de disposiciones de la mente tienen múltiples facetas y la comprensión de las polaridades, ya sean del yo o del prójimo, como las denominaríais, pueden y deben entenderse como una tarea sutil. El siguiente paso es la aceptación de las polaridades del prójimo, lo que refleja el segundo paso. Estos son los 4 primeros pasos del aprendizaje de las disciplinas mentales. El quinto paso implica observar las proporciones y las relaciones geográficas y geométricas de la mente del otro, la mente colectiva y la mente infinita. El segundo ámbito de aprendizaje-enseñanza es el estudio-comprensión de los complejos corporales. Es necesario que conozcáis bien vuestro cuerpo. Se trata de emplear la mente para examinar cómo afectan las emociones, las preferencias, lo que llamaríais las emociones a las diversas partes del complejo corporal. Será necesario comprender la polaridad corporal y aceptarla, repitiendo en una manifestación química-física el trabajo que habéis realizado sobre la mente al examinar la conciencia. El cuerpo es una criatura creada por la mente. Tiene sus preferencias. Primero, la predisposición biológica debe ser totalmente comprendida y seguidamente debe permitirse a la predisposición opuesta hallar su plena expresión en la comprensión. De nuevo, debe completarse el proceso de aceptación del cuerpo como una entidad equilibrada y polarizada. A continuación, queda la tarea de extender esa comprensión a los cuerpos de los demás que hallaréis en vuestro camino. El ejemplo más simple de esto es la comprensión de que cada organismo biológicamente masculino es femenino. Cada organismo biológicamente femenino es masculino. Es un ejemplo sencillo. Sin embargo, en prácticamente todos los casos en los que tratéis de alcanzar la comprensión del cuerpo, del propio ser o del prójimo, de nuevo hallaréis que se necesita el discernimiento más sutil para captar plenamente los complejos de polaridad implicados. En este momento, sugeriríamos finalizar la descripción hasta la próxima sesión de trabajo, de forma que podamos dedicar el tiempo que requiere el tercer ámbito, de acuerdo con su importancia. Podemos contestar a una breve pregunta más antes de dejar a este instrumento. Interrogador. ¿Está cómodo el instrumento? ¿Hay algo que podamos hacer para que esté más confortable? Ra. Soy Ra. La vela podría desplazarse en el sentido de las agujas del reloj, aproximadamente 10 grados en cada sesión,
para mejorar el flujo espiral de la energía a través de los mecanismos receptores del ser. Por lo demás, esta configuración particular es correcta, pero pedimos que los objetos descritos y empleados se centren con precisión geométrica y que se compruebe cada cierto tiempo. Asimismo, que no se encuentren expuestos al espacio-tiempo en el que el trabajo no es de importancia. Soy Ra, dejo a este instrumento en el amor y la luz del infinito Creador. Id y regocijaros en el poder y la paz del Creador único, Adonai. Bueno, pues hasta aquí la sesión número 5 de canalización. Como has podido comprobar, es un poco más cortita que las previas y esto va a ir variando. Va a haber algunas que son más largas que otras, pero bueno, aquí nos ha dado bastante información y vamos a examinar qué es lo que nos ha dicho Ra, qué es lo que nos invita a integrar. Bien, comienzo aclarando lo que Ra nos quiere transmitir cuando dice que la elección del complejo vibratorio de sonido no es tan precisa. Recuerda que cuando Ra habla de complejo vibratorio de sonido, se refiere a las palabras, los conceptos que los seres humanos utilizamos para referirnos a las cosas. Entonces, lo que está diciendo aquí Ra es que el lenguaje humano es realmente insuficiente para poder describir con exactitud todo lo complejo de la existencia, todo el trasfondo que hay detrás de nuestra realidad perceptiva. Y aquí en concreto se está refiriendo al significado de la palabra, del complejo vibratorio de sonido, de sanación. El interrogador, Don Elkins, interpreta, o sea, comprende lo que Ra le quiere transmitir a través de la idea de sanación, pero lo que nos dice Ra es que las palabras disponibles pues realmente no hacen justicia a lo que realmente significa la sanación. No pueden capturar la naturaleza real del proceso, que ya anticipábamos en la sesión número 4, que tiene que ver con la alineación del ser humano para convertirse en instrumento de esa armonía que supone la sanación, ¿no? Que las crisis curativas en realidad es un proceso para volver al todo, para volver a la totalidad, a la armonía en toda su expresión. Entonces, cualquier término al final, en este caso el término de sanación, nos dice Ra que es una aproximación a la comprensión, pero que desde nuestra percepción humana no podemos terminar de comprender con exactitud el trasfondo de algo tan profundo, ¿no? Entonces, el trabajo de sanación Ra nos lo transmite en la sesión número 4 y aquí, pero no puede definirse con conceptos. Al final lo que Ra nos dice es que solo puede experimentarse y, como diría el gran Jacobo Grinberg, al final toda ciencia comienza con la observación, con la experiencia interior, y esto es lo que también nos dice Ra. Luego nos dice que el sanador es únicamente el catalizador. Esta es una afirmación importante. ¿Qué es un catalizador según Ra? Bueno, se está refiriendo al instrumento, a que nosotros somos el instrumento que permite la canalización del espíritu al mundo terrenal. Somos lo que permite la reacción del espíritu sin ser la causa, ¿sí? Somos el instrumento al final. Nosotros no es que sanemos, sino que hacemos posible que la sanación ocurra. Somos el instrumento para la armonización del ser aquí en la materia. Entonces, la sanación no es algo que se aprenda con algo externo, con una práctica que también, sino que realmente la sanación se produce cuando tú te has sanado a ti mismo y entonces puedes ser canal para ponerte al servicio y ayudar a los demás, que es lo que veíamos en la sesión número 4. Entonces, la sanación realmente se aprende o se manifiesta afinando el estado del ser. La sanación, nos dice Ra, es un trabajo congruente, y Ra usa esta expresión para decir que
La sanación sucede cuando no hay contradicción, no hay separación, no hay conflicto interno, cuando el canal, el instrumento, nosotros, los seres humanos, alineamos nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestro cuerpo, y así el espíritu se puede materializar, se puede manifestar. Esta es la alineación de los elementos internos a través del trabajo interior, a través del cultivo de la ética y de la moral. Entonces, esta congruencia interior es la verdadera técnica. Un poquito más adelante, Ra dice canalizar cierta distorsión de la infinidad inteligente. Aquí Ra une un poco todos los conceptos que ya venía señalando. Nos dice que la infinidad inteligente es la fuente pura, que es el todo, y que para manifestarse en la tercera densidad, que es la nuestra, esta tercera densidad planetaria, debe distorsionarse, ¿sí? Debe de algún modo individualizarse, debe fractalizarse. Entonces, la sanación es una de esas distorsiones funcionales que encuentra la infinidad inteligente para manifestarse ante nosotros en la tercera densidad. Con ello, el sanador no es que elimine la distorsión, sino que la canaliza de forma armoniosa. O esto es al menos lo que yo estoy entendiendo de estas reflexiones, de estas enseñanzas que nos deja Ra. Después, Don Elkins le pregunta por cómo podemos hacer para transformarnos en sanadores o cuál sería el proceso natural realmente para convertirnos en canales del espíritu, ¿no? Para alinearnos internamente. Y Ra se refiere a distintas disciplinas internas necesarias para que todo ser humano pueda contactar o reconectar con la infinidad inteligente que ya es, que habita en sí mismo, para convertirse en ese canal estable que necesita la fuente y realizar ese trabajo espiritual, ese trabajo al servicio de la evolución de la consciencia. Entonces, el primer prerequisito que nombra Ra es el silencio interior. Dice, la mente debe abrirse como una puerta y la clave es el silencio. ¿Qué significa esto? Pues que el silencio, lo hemos hablado también mucho en el canal, es un prerequisito necesario para entrenar a la mente en la observación, para entrenar en la mente en la disociación de los pensamientos. El silencio no implica quedarse en blanco o la ausencia de mente o de pensamientos, sino trabajar la capacidad de detener la identificación con ellos, dejar de identificarse con lo que ocurre en nuestra mente para encarnar la fuerza del observador consciente. El silencio implica poder aquietar la mente cuando uno requiere que así sea. El silencio nos ayuda a que la mente esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la mente, que es lo que ocurre cuando hay mucho caos y mucho ruido interior, cuando estamos en incoherencia. Entonces Ra nos dice que, por supuesto, es elemental para todo sanador, para todo proceso iniciático, que haya un dominio del silencio interior. Sin este silencio no hay acceso a planos más profundos de la existencia o planos más profundos de consciencia, ¿no? Y esto requiere, por lo tanto, pues mucha presencia, una observación interna constante, requiere meditación, requiere disciplina, requiere al final tener la entrega y la disposición a cultivar la moral y la ética, a cultivar realmente el trabajo de la mente, conocer mi inconsciente, conocer mis dinámicas, cómo funciona mi personaje, cuál es mi autoconcepto, cuáles son mis miedos, mis heridas. ¿Te das cuenta? Es al final trabajarse interiormente con el silencio, que es un requisito fundamental. Ra después menciona a la mente como una estructura jerárquica y geométrica. La describe como un sistema organizado
con niveles, con relaciones internas, con simetrías, lo cual implica que este caos mental es solo parte de la percepción, es solo aparente y que realmente existe un orden interno accesible, un orden interno que es precisamente accesible a través de la autoobservación, que es la que nos va revelando los patrones. Con la idea de que la mente es una estructura jerárquica y geométrica, Ra nos viene a decir que no es aleatoria la mente, que todo lo que ocurre tiene un porqué y un para qué. Aunque a veces creamos que no, aunque a veces no demos significado o no encontremos significado a cómo funciona nuestra mente o nuestra percepción, Ra nos dice que no hay fallo, que todo tiene un sentido y que es nuestra responsabilidad, nuestro honor, responsabilidad, realmente conocernos a nosotros mismos, porque la mente nos pone fuera de nosotros lo que no somos capaces de ver en nuestro interior, a través de espejos, a través de proyecciones. Entonces la mente no es aleatoria, es realmente un mapa que puede y debe conocerse, y ese es nuestro honor de ver, dice Ra. Tras hacer esta aclaración, Ra nos comparte entonces cuáles son las disciplinas mentales que merecen el cultivo para convertirnos en canal, en sanador, en iniciados. Nos dice que la primera disciplina mental es conocer y equilibrar las polaridades internas. Nos dice, allí donde encontréis paciencia, hallad la impaciencia correspondiente. ¿Qué nos está diciendo aquí Ra? Nos dice que todo rasgo psicológico, mental, contiene su opuesto, que no hay ni cualidades buenas ni malas, ni una mejor que la otra en esencia, sino que todas las cualidades mentales forman parte de un todo, de una misma energía que se materializa, que se muestra en sus opuestos. Esto lo vemos, lo estudiamos en el canal a través de una de las leyes universales del hermetismo, que es la ley de polaridad, que precisamente nos dice que en la realidad todo tiene su opuesto, pero que el opuesto no es más que una ilusión perceptiva, no es más que una distorsión perceptiva, nos diría Ra. El todo es uno, pero depende del punto de vista en el que se sitúe el observador consciente, va a experimentar una polaridad u otra o una parte intermedia entre las polaridades. Entonces, en el mundo mental, en el mundo emocional, pasa absolutamente lo mismo. Y cuando Ra dice, allí donde encontréis paciencia, hallad la impaciencia correspondiente, lo que quiere decirnos es, oye, no te fijes solo en tus atributos positivos, fíjate también en aquellos que tú consideras negativos o que tú consideras sombra, porque en esos atributos que consideras sombra o que consideras negativos es donde vas a encontrar también la luz. La oscuridad es una falta de luz, pero al final todo eso que está en la polaridad que nosotros como seres humanos definimos negativa, es algo que forma parte del todo y que, como dice Ra, y como sabemos desde la integración psicoterapéutica, es importantísimo reconocer. Es imprescindible para el trabajo interior trabajar la sombra, integrar las polaridades que no queremos ver, ya sea porque nos duele, porque tenemos miedo, porque nos han enseñado que está mal, por lo que sea. Pero esta parte de equilibrio y de integración de la polaridad es absolutamente indispensable en todo camino iniciático, ¿sí? Y aquí Ra nos lo señala. La segunda disciplina de la mente a cultivar que menciona Ra es la aceptación sin juicio. Para entrar a la aceptación sin juicio es imprescindible, como veis, que aprendamos a integrar nuestras polaridades, como no, con amor. Y ese amor es lo que nos va a permitir la aceptación sin juicio. Aceptar
no es justificar, sino que es reconocer lo que es. Reconocer lo que es. Y al reconocer lo que es, la mente se libera, nuestra energía se transforma. Recuerda que el juicio te aleja de lo divino. Lo divino es el todo, es la fuente universal. Cuanto más juicio, menos Dios, menos divinidad. Cuanto menos juicio, más Dios. O dicho en otras palabras, cuanto menos juicio, más conectado estás con tu esencia espiritual o con el trasfondo profundo de la existencia. Entonces, cada acto de aceptación, de no juicio, cada acto de amor hacia la propia mente, hacia la propia integración, disuelve la distorsión, rompe el hechizo, como os digo siempre. La tercera disciplina que menciona Ra es ver la totalidad en el otro, que aquí ya empezamos a ponernos al servicio de una forma ya directa, porque con el trabajo interior recuerda que tú estás poniéndote al servicio del otro, estás haciendo un trabajo interior, estás alineándote y estás contribuyendo a la alineación del todo, ¿verdad? Y cuando tú estás alineado y en coherencia, entonces puedes servir. Y aquí es donde entra esta tercera disciplina, que es ver la totalidad en el otro. Cuando he podido ver la totalidad en mí, cuando he podido ver mi luz, porque he podido adentrarme en mi sombra, cuando he podido hablarme con amor y sin juicio, entonces puedo ver la totalidad en el otro. Entonces puedo ver la luz en el otro. Entonces puedo ver al otro sin juicio. ¿Te das cuenta? El otro siempre además va a reflejar las propias polaridades, nos va a hacer de espejo. Comprender al otro, nos dice Ra, requiere reconocer su totalidad, reconocer todas sus partes, igual que la hemos reconocido en nosotros mismos. Y precisamente esta empatía, esta conexión surge al entender los opuestos en uno mismo de forma simultánea. La cuarta disciplina que nos menciona Ra es aceptar al otro tal y como es, que va de la mano en ver la totalidad en el otro. Este paso, como decía, como anticipaba, pues es de una profundidad extraordinaria, porque esto ya es un nivel superior, ¿no? Es realmente un nivel de profundización interior muy potente, que llega de la aceptación profunda del ser, de la compasión, del perdón para con uno mismo. Solo cuando eres compasivo contigo y te perdonas realmente a ti, puedes ver en el otro, puedes comprender al otro desde esa compasión, desde esa empatía, desde ese amor. Aceptar al otro sin necesidad de cambiarlo. La aceptación del otro es realmente una forma muy avanzada de amor consciente que verdaderamente nos acerca a esa cuarta densidad de conciencia del chakra corazón a la que hace alusión Ra en la canalización, lo veremos en las diferentes sesiones. La quinta disciplina, menciona Ra, es observar la mente como campo. Ra aquí nos hace alusión a la mirada neutra, a la mirada del observador consciente, a ponernos por encima, ¿no?, de esta mente individual y fractalizada y ser capaces de ponernos fuera de ella, que esto es algo que ya hemos mencionado y que practicamos mucho en el canal, ¿verdad? El arte alquímico de la neutralización, elevar la mirada a la mente infinita, a la mente colectiva, a la fuente. Esto es, en otras palabras, la conciencia transpersonal, podríamos decir, ¿verdad? Y por último, a las enseñanzas que nos trae Ra en esta sesión, menciona que el cuerpo es una criatura creada por la mente. Y efectivamente sabemos que es así, que no hay una separación entre cuerpo y mente y entre cuerpo y emoción, que el cuerpo es el vehículo físico de expresión, pero está conectado a la parte intangible de la existencia, está conectado a todo lo que ocurre en
este mundo invisible que es el de la mente, el de la emoción. Entonces Ra nos lo recuerda, ¿sí? Que no pensemos que el cuerpo es una fuerza ajena a la mente, sino que realmente el cuerpo es un mensajero, es un instrumento, ¿sí? Que canaliza, que expresa lo que hay en el trasfondo intangible. Y por lo tanto, ignorar al cuerpo, ignorar los mensajes del cuerpo, impide la integración total. Por eso es tan importante que hagamos un trabajo de integración de la mente también desde lo físico. Y señalar, por último, que cuando Ra hace referencia a que en todo cuerpo masculino está lo femenino y en que todo cuerpo femenino está lo masculino, pues nos está recordando una vez más que todos somos una misma energía y aunque físicamente tengamos una estructura biológica de hombre o de mujer, las dos polaridades de la energía femenina y la energía masculina, que no son más que eso, energías que se manifiestan, pues están en todos nosotros. Que por ser una mujer, eso no quiere decir que no tenga energía masculina, y que por ser un hombre, eso no significa que no haya una energía femenina. Todos tenemos ambas polaridades y nuestro trabajo consiste precisamente en integrarlas, en integrar ambas energías, porque ambas son partes del proceso de la creación. La ley del género y el principio de generación de la filosofía esotérica nos habla precisamente de eso, de la integración de las dos polaridades femenina-masculina para la culminación del proceso creativo, del proceso de creación, de la divinidad, de la energía inteligente y de la propia expresión en cada uno de los seres humanos. Hasta aquí entonces las reflexiones y aclaraciones al material que nos ha compartido Ra en esta sesión. Hoy me he excedido un poco con las reflexiones o con la explicación de lo que nos ha dicho para compensar un poco también que era una sesión un poco más cortita. Y como puedes ver, al final Ra no nos está contando algo que sea totalmente ajeno a nuestro conocimiento como alquimistas. Es material que seguramente ya conoces, con el cual estás familiarizado si es que estás en este camino iniciático. Es verdad que el lenguaje de Ra a veces se torna un poco complejo, pero al final es conocimiento básico del alma que está en nosotros. Es conocimiento que, aunque sea la primera vez que lo escuchas, te resuena, te parece obvio, te parece coherente, porque es un material que ya conocemos. Nosotros estamos aquí en esta tercera densidad recordando todo el rato. Así que una vez más, estoy feliz por lo que me inspira Ra. La verdad que cada sesión es para mí un recordar y un reafirmar continuo, y espero de todo corazón que esta quinta sesión pues también te haya aportado luz y te haya aclarado pues todo aquello que está en ti y que ya sabías y que está reforzándose. Dicho esto, gracias por acompañarme, que la luz de la consciencia ilumine siempre tu camino. Nos escuchamos en una próxima canalización, será la sesión 6, y hasta entonces nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.